voy a hacer énfasis porque la crisis de las 32 universidades públicas y de las 30 instituciones de educación superior. Las universidades públicas, a comienzos de la década del 90, tenían una asignación per cápita promedio por estudiante de cerca de los 10 millones de pesos. Hoy en día tienen solo 4 millones promedio per cápita por estudiantes. ¿Por qué eso? Porque se aumentó en un 100% la cobertura en las universidades públicas. O sea, hicimos muy bien la tarea y nos están exigiendo que sigamos bajando los costos. ¿Esto va en contra de qué? Del buen nivel académico. Tenemos salones hacinados, está colapsado buena parte de nuestra infraestructura, pero lo más grave, la captación de docentes con doctorado se está volviendo muy difícil porque el ingreso de un doctorado no supera los 4 millones mensuales en la universidad pública. O sea, somos totalmente no competitivos. No es exactamente porque haya aumentado la nómina de docentes, como se dice mucho por ahí, el que cause el colapso financiero. Es básicamente porque desde el gobierno, primer periodo del gobierno Uribe, y unas universidades como de la cual pertenezco, como la Universidad Nacional, que lo hicimos antes y de ahí copiaron eso, dijimos pues hay que empezar por garantizar el derecho a la educación superior y empezamos a aumentar el número de cupos. Luego vino la política en el primer periodo de Uribe de darle la orden a todas las instituciones de educación superior públicas de aumentar cobertura. Por eso, con el mismo presupuesto, doblamos el número de estudiantes más que lo doblamos y hoy tenemos, por eso, esa asignación que es menos de la mitad de recién aprobada la Ley 30. Pero además, nombro la Ley 30 porque en el artículo 86 dice que tiene que incrementarse el presupuesto de las universidades públicas en pesos constantes. ¿Cómo ha interpretado el Ejecutivo Nacional ese tema? Lo ha interpretado es que hay que ajustar solo en el IPC cuando el artículo claramente dice debe aumentar. Le puso piso pero no le puso techo. Y el gobierno fijó un piso que es el IPC y entonces trata de ajustar siempre anualmente los presupuestos a incrementos solo en el IPC. No es que haya pasado, en realidad ha aumentado por encima del IPC, pero no atendiendo a las necesidades de crecimiento de cobertura ni a las necesidades de incrementar la labor investigativa y la labor de extensión, de acompañar las comunidades, las necesidades que demandan de la universidad pública, las comunidades del país. Pero ante eso, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, una organización como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, acudir a estos recintos y hacer propuestas. Y por eso fue que en el año 2012 propusimos que si se creaba el nuevo CRE y con eso se iba a financiar el SENA, el ICBF, etcétera, que también parte de eso fuera para financiar las universidades públicas. Y no se aprobó lo que propusimos, se aprobó menos de la mitad, pero eso nos sirvió por lo menos para tener recursos para inversión y mejorar en algo la infraestructura. Y eso funcionó muy bien 2013-2014, pero en el 2015, a raíz de la reforma tributaria del 2014, entonces en vez de incrementar más la participación destinada a las instituciones de educación superior pública, porque allí lo propusimos para todos, no solo para las universidades, en vez de aumentar la participación, sí, se aumentó del 0,4, pasamos a 0,6 puntos, pero se le metió una muletilla que no necesariamente debía de ir
para las instituciones, sino para los programas del ICETEX. Y esa plata del CRE se fue básicamente a financiar el programa Ser Pilo Paga. Y entonces pasamos de tomar el 100% de este recurso del CRE a solo 33% para las instituciones de educación superior pública, las 60%, y el resto para el programa Ser Pilo Paga. ¿Por qué lo hemos criticado? Lo hemos criticado por ser un programa totalmente ineficiente, y dos, porque realmente no es que esté apoyando los Pilo Paga. A los pilos del país no lo está apoyando. Es un programa que para atender 40.000 estudiantes estamos gastando más de 1 billón de pesos. Y si ese billón, con el promedio de matrícula de la universidad pública, se fuera para la universidad pública, en vez de atender 40.000, pues si maximizamos los recursos como lo hemos hecho, atenderíamos casi 180.000 estudiantes. Si le vamos a dar una educación digna, pongámosle que atenderíamos 120.000 estudiantes. Entonces es totalmente ineficiente este programa, ¿sí? Y se nos hace extraño que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Educación y Hacienda, nos pide más y más eficiencia, pero crean un programa totalmente ineficiente. También hemos dicho en estos recintos que si las universidades privadas quieren captar pilos pagas, quieren hacer una obra social incluyente de estratos 1, 2 y 3, ¿por qué aumentaron sus matrículas para recibir a los beneficiarios del programa Pilo Paga? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no cobran solo el 25%? Si están manejando una población que no es ni siquiera el 10 o el 20% de su población estudiantil. ¿Por qué no hacen ese esfuerzo si quieren hacer una política incluyente? Ahora le proponemos al gobierno es que este programa o desaparece o miramos que la matrícula de Pilo Paga se tenga que regular, y como lo dijo en plenaria 2 senadores, pues que la matrícula de Pilo Paga no supere el promedio que cobran las universidades de más alta calidad en el sector público. Entonces lo mejor para estos estudiantes es, uno, sabemos que hay que garantizarles ya el derecho que adquirieron el programa, pero el programa no puede continuar. Y la universidad pública y las instituciones técnicas y tecnológicas públicas sí necesitan de mucho más recursos. En la reforma tributaria del año pasado, la ley 1819, pues peleamos por seguir buscando mayores recursos. Por eso aprobaron el artículo 102 de renta con destinación específica, que dice textualmente que esos recursos deben de ir prioritariamente a las instituciones de educación superior públicas. Está el 142 que funcionará plenamente dentro de 2 años, que es el impuesto a las excedentes de cooperativas, y está el IVA social, que el 0,5% fue para educación, del cual 2.2 puntos debe ir para la educación superior pública. Y el gobierno de eso, ¿qué nos ha dado? De lo que negociamos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación concretamente, para este año fueron 161.000 millones de pesos a la base de las universidades, y en total 184.000 para funcionamiento de todas las instituciones de educación superior públicas. Eso quedó reflejado en el presupuesto del 2018, pero el resto de recursos, lo que he hablado del 102 y del 184 del IVA social, dan más de 1 billón de pesos, y adicional a lo que corresponde ya base presupuestal no nos dieron sino 100.000, y no dicen que salen de esos recursos que tienen una destinación específica, sino nos dicen que sale de la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro.
Y eso yo creo que es un argumento que no puede caber aquí, ya que la ley de reforma tributaria dio 3 artículos que son recursos para las instituciones de educación superior públicas. Y entonces estamos exigiendo, y vamos a seguir en esa campaña, uno, que no siga el programa Pilo Paga por ser ineficiente y no realmente atender las necesidades del derecho a la educación superior de todas y todos los jóvenes colombianos, sino que es un programa asistencial muy focalizado. Y 2, que los recursos que están en la ley 1819 vayan para las instituciones de educación superior pública, que además significan un retorno social muy importante a todo lo largo y ancho del país. Lo que significa la Universidad de Pamplona, que va a hablar ahora, si se cierra esa universidad para no solo el municipio de Pamplona, sino para el departamento de Norte Santander, la cantidad de recursos que se manejan, la dinámica económica, además de la dinámica propia de formar inteligencia, ¿sí? Sería, si esa universidad colapsara, sería un colapso económico muy importante para la región. Y así podemos ir nombrando, para no cansarlos, en muchísimas capitales lo que significa el retorno social. Y eso estoy hablando de la dinámica económica, cómo será de todo lo que genera la investigación y la solución de problemas. Y también estamos atentos y lo pactamos con el ministerio, que los recursos de regalías son los que deben de alimentar la financiación en investigación y la financiación en inversión. Y los artículos que hablé de reforma tributaria sustenten el funcionamiento, y así podremos, en unas universidades e instituciones públicas de educación superior que tienen más del 70% de su personal docente precarizado, podríamos arreglar por lo menos que esa precarización se baje a niveles del 30 si recibimos más de 1 billón, por ahí unos 1.300.000 a 1.500.000 millones de pesos, para poder tener un programa amplio de precarización y cumplir así con la normativa constitucional y las sentencias que han demandado la formalización en las instituciones de educación superior públicas. Créame que si las regalías, la explotación de recursos naturales no renovables los invertimos en inteligencia, va a crecer muchísimo más la economía que por la simple explotación de materias primas brutas. Y la inteligencia no va a afectar tanto el medio ambiente como el afán por seguir recuperando recursos y financiando el presupuesto nacional con la simple explotación bruta de recursos y no elaborada como permitiría la investigación. Eso sí sería una sinergia importante que podríamos hacer entre el gobierno nacional y las instituciones de educación superior públicas. Entonces, yo sí le pido a esta comisión que en este debate se indague dónde están todos los recursos y por qué se le está dando una destinación diferente a financiar las instituciones de educación superior del Estado. Muchas gracias.